Libro del profeta Jeremías, vamos a leer. Digamos lo que dice el libro del profeta Jeremías en su capítulo a leer es el capítulo 5. Oigamos lo que dice el verso 22 y leamos en el nombre del Señor Jesús. Jeremías capítulo 5, su verso 22 dice: A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. En el texto que damos lectura, una palabra que Dios le refirió al pueblo de Israel, porque Israel llegó a ser falto de temor a Dios. Oiga, hermano, hay una expresión que a veces usamos nosotros y por ejemplo, al decir es hermano, ¿verdad?, o es hermana, no tiene temor. Pero si miramos, por ejemplo, Job dijo en el capítulo 28 que el temor de Jehová es Cristo. Que el temor de Jehová es Cristo. Quiere decir que todos los que hemos llegado a creer en el Señor, los que le hemos recibido, tenemos el temor de Dios en la vida. Pero en Jeremías también, por ejemplo, el capítulo 2, verso 22, el profeta dijo: ve cuán malo y amargo es el haber faltado mi temor en ti. Lo que llega a pasar en nuestra vida es que llegamos a ser faltos de temor a Dios. Cuando un hombre es falto de temor a Dios, se vuelve impiadoso, impío. Un impío, oiga hermano, no es igual como un pío, porque un pío es un piadoso, temeroso de Dios. Por ejemplo, usted lee Hechos 10:1, se habla de un hombre que no tenía a Cristo, pero el hombre dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su familia. Y cuando se viene a hablar que el temor de Dios está activo en la vida, el hombre tiene un miedo, pero se llama miedo, un miedo reverencial en la vida. Israel llegó a ser falto de temor a Dios. Cuando uno, hermano, le es falto de temor a Dios, realmente venimos a pensar en la palabra, ¿va? Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, creó las aguas reunidas, a las cuales llamó mares, pero Dios hace una pregunta y dice: a mí no me temeréis, no me vas a temer a mí, no te vas a amedrentar, no se van a amedrentar delante de mí. Oiga, yo le coloqué arena al mar, como él declara, como un término, y aunque el mar quisiera salir, Dios le dijo al mar: hasta aquí llegará el orgullo de tus olas y no pasarás. Y dice que el mar, hermano, obedece a Dios.
El mar le obedece a Dios. Es una gran criatura, enorme, pero más sin embargo respeta el límite que Dios le ha colocado, que Dios le ha puesto, donde dice: de aquí no pasarás. Y el mar lo respeta, hermano. El mar respeta, teme a Dios. Un día me quedaba viendo en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, de la creación de Dios, mirando la creación de Dios. El mar ahí está, hermano, donde Dios los juntó, las aguas juntas, los mares ahí están, el sol ahí está en su lugar, la luna, las estrellas, todo aquello que Dios crió, donde dijo Dios que crecieran, se formaran, ahí están. Dios creó huerto también, creó un huerto, y en ese huerto colocó a un hombre, pero ese huerto no está, hermano, ni el hombre en él. El hombre ha sido aquel que ha evolucionado, ha tenido una gran evolución, pero en rebelión contra Dios. Y al mirar aquí, ya el mensaje ya no va a ser para Israel. Yo le voy a enseñar en este mensaje, a través de la palabra. Está el mar y la tempestad, hermano. El mar y la tempestad son dos cosas que Dios ha creado. Pero muchas veces el mar y la tempestad se levantan, pero uno a veces es el culpable en que realmente esa criatura se agite juntamente con la tempestad, porque muchas veces yo vengo a ser aquel que provoca a Dios con algo, y viene Dios, viene la tempestad y el mar se agita y los problemas vienen y los perjuicios lo experimenta el hombre en la vida. Dice la palabra que se levantarán tempestades, pero no prevalecen contra el límite que Dios ha dejado. Braman las ondas, pero no pasan el límite que Dios ha dejado. Oigamos una frase que tenemos en el Salmo 148. Oiga lo que el salmista escribe en el 148 de los Salmos. 148 de los Salmos, oiga lo que dice esta palabra. Su verso es su verso 8 del 148. Miremoslo desde el 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor. Pero oiga esta frase del verso 8: el viento de tempestad que ejecuta su palabra. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Las cosas que Dios tiene son instrumentos en la mano de Él. Aún el mismo Satanás viene a ser un instrumento de Dios. Dios puede usar a Satanás como un tigre en la mano de Él para que haga lo que Dios le ordene ser, no lo que Él quiera hacer. Pero aquí miramos, cuando miramos el viento de tempestad, dice que el viento y la tempestad ejecutan su palabra. El mar como la tempestad podrán movilizarse. Hace algunos años estaba oyendo la historia de la muerte de un hermano, ¿verdad? La muerte del hermano era tan misteriosa porque realmente la tempestad puede venir, cae un rayo, una tempestad, el mar ahí está, puede navegar alguien en el mar, pero sin la permisión de Dios, ni el mar ni la tempestad van a ejecutar algo en contra de usted, contra mí, si Dios no le ha ordenado hacer algo. Pero la mayoría preguntaba de los que supieron de la muerte de este hermano, ¿por qué murió? Un rayo lo mató. El
repartía tratados, pero entre los tratados también dejaba un volante, fíjense, un volante político, de un partido político. En pleno día, pensar de que caiga una tempestad, que venga un rayo, pero oigan, que la tempestad y el mar ambos se movilizan, ambos actúan juntos, pero en ocasiones se viene a ver que la tempestad truena, es porque va a llover, el viento sopla, es porque quiere sacudir algo en la vida. Si el viento viene y los árboles se sacuden, caen hojas secas, caen ramas secas, o un árbol sin raíz arrancado termina, pero viento, tempestad o mar ejecutan la palabra de Él. Oigan, yo le voy a mostrar aquí, hermano, hay cosas que pasan en la vida. Le voy a explicar de que me quedaba viendo, por ejemplo, le voy a mencionar así verbalmente. El libro del Apocalipsis 17:15 dice que las naciones son consideradas como aguas, muchedumbre de naciones. Pero estaba viendo Isaías 57, 20 y 21. Dice que los impíos son considerados también como el mar en tempestad. Le mencionaba que el impío es un falto de piedad, un falto de temor, pero no tiene paz por su impiedad, por ser falto de paz, se convierte en impío. Oye, hermano, nosotros a veces estamos acostumbrados, habituados a decir los impíos que son impíos, pero hay creyentes convertidos y en comunión que tienen una vida impiadosa también, que no son píos, temerosos de Dios, sino que son impiadosos. Y esa vida de impiedad viene a ser por falta de paz en la vida. ¿Por qué provoca guerra? ¿Por qué provoca un levantamiento? ¿Por qué provoca problemas? ¿Por qué empiezan a agitar aguas en la vida de todos? Esa es una vida de impiedad, hermano. Pero esa vida de impiedad viene a ser por falta de paz en la vida. Pero viene a aquel usa hasta el piadoso, es impiadoso, para poder verse esa vida, hermano, de que aquel falto de paz se viene a ver sus acciones malas que tiene la obra. Ahora, oigamos algo aquí, lo que nos muestra, por ejemplo, en Hechos 27. Oiga lo que dice Hechos 27. El mar, como la tempestad y el viento, dice la palabra que ejecutan la palabra de Él. Pero ¿por qué van a ejecutar la palabra? Van a ejecutar algo que Dios les ordena hacer. Oiga lo que dice aquí. Leamos lo que dice, por ejemplo, el verso 13, 27, 13 y 14 de los Hechos de los Apóstoles. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Y usted quiere siga leyendo esta historia, no? El apóstol Pablo viajaba en esta navegación, pero el hombre de Dios había dado un consejo, y el consejo de él era: varones, sería bueno que nos quedemos en tal lugar, en el puerto, tal lugar, no viajemos, porque el viaje, si viajamos, la navegación es muy peligrosa. Pero yo me quedaba viendo aquí, hermano, de que realmente la necedad en la vida hoy, la necedad en la vida. Cuando la necedad está ligada en el corazón, alguien que es necio. Hay una revisión de la palabra, por ejemplo, aquella versión que le llaman la popular, ella dice terco, así es esa revisión, un
Si vamos a viajar, la navegación va a ser perniciosa, dañosa, pero como el patrón le daba crédito al patrón de la nave, el comandante dice: viajemos. El viento se levanta el viento. Las olas agitadas por el viento, la Biblia enseña que era el 14º día, cuarto día sin haber alimentado, porque, oiga hermano, a veces cuando la necedad está ligada en el corazón, la necedad a veces del hombre lo hace regresar al mundo. Le voy a mencionar, por ejemplo, los israelitas en el desierto. Moisés estuvo 40 días, 40 noches en Horeb, pero los israelitas dijeron: bueno, ¿saber qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasaría a Moisés? Aarón, desígnanos un capitán para regresar a Egipto. Dios había dicho: nunca más vayan a volver por ese camino. No vayan, no, pero colocaron un capitán, y su pensamiento en los Hechos de los Apóstoles enseña de que en su corazón se regresaron a Egipto. La necedad, hermano, a veces hace que el hombre regrese, pero Dios dice, por ejemplo, un día él habló en uno de los evangelios, dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, dijo él, mira atrás, es apto para el reino. Porque mirar atrás es volverse del santo mandamiento. El apóstol Pedro habló en su segunda carta, en el capítulo 2, que el que hace eso le pasa como el perro, dijo él, o como el puerco. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca al cielo. Pero la necedad muchas veces de volverse al mundo hace que el viento se levante y la tempestad golpea un mar enfurecido. Hay hermanos que han llegado a experimentar eso en la vida, ¿verdad? Dice que empezaron a tirar el cargamento, la comida, todo lo que era de utilidad. Eso pasa cuando la casa empieza a desvaciarse. Hay quienes, yo me daba cuenta, me quedaba viendo la vida de una hermana. Fracasó la hermana, oiga bien. Tenía un pecado serio en la vida y no lo declaraba. Necia en su necedad, en pecado, partiendo el pan. En su pecado, su necedad, no al declarar, partía el pan. La enfermedad llegó la enfermedad y empezó a desvaciar su nave. Empezó a ir el terreno, camiones, carros, cabezales. Hay un hermano por ahí usa una frase, dice: hasta que el bendito lo tenía bien presionado, ¿verdad? La mujer declara y dice: yo así y así estoy en tal pecado. Muchas veces desvacía el hombre su casa, hermano, desvacía su casa. Pero porque a veces un pecado serio que llega a tener en la vida obliga a que no haya un resultado, no haya una bendición. Pero cuando viene a verse que aquel confiesa, el salmista habla en el Salmos 31, dijo él: mi pecado, dijo él, te declaré. Y el hombre dice, habla de la bienaventuranza del perdón, de la dicha del perdón, porque el hombre confiesa aquello que había hecho. Se calmó la tempestad, empezó a venir la calma, empezó a venir otra vez la prosperidad. Pero muchas veces la necedad que el hombre tiene de pecar, de rebelarse contra Dios, de mantener una vida aparente de piedad, sirviendo a Dios, pero habiendo un pecado en él, muchas veces esa casa se desvacía de todo el bien, no solo del bien material, sino del bien espiritual. Voy a dar un texto aquí. Miremos algo en el libro de Jonás, capítulo 1. Oigan lo que dice Jonás, capítulo 1. Y oigamos lo que muestra aquí el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento de tempestad
un gran viento en el mar, y hubo en el mar tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Si no es el marido o es la mujer, pregunta, ¿por qué el viento? ¿Por qué la tempestad está golpeando fuerte? ¿Por qué no va el negocio para arriba, no prospera? ¿Por qué en vez de prosperar se vende, en vez de comprar, se vende una cosa? No vaya a pensar también que todo sufrimiento es causa de pecado, ¿no? Un hermano estaba en su lecho de dolor, le estaban cobrando la operación, era el precio de 74,000 quetzales, pero le dice ahí a su esposa, ve a la casa y si un vaso te compran, un vaso vende, decía el hombre. Uno de los ancianos estaba parado a la par del hermano y le dice, hermano, confíe en el Señor, porque si es prueba de Dios, en vez de que usted venda un vaso, va a comprar otro vaso. Pero si no es prueba de Dios, es causa de un pecado, definitivamente quisiera conservar ese vaso, tendrá que venderlo. Le decía que si no es el esposo, la esposa sabe que el estado, no sabe. Pero cuando lo llega a saber, los marineros encontraron a Jonás durmiendo, y estando durmiendo le dice el dormilón que tienes, levántate, clama a tu Dios, mira lo que pasa. Pero mejor echaron suerte, y la suerte cayó en él. Quisieron librar a Jonás, hermano, quisieron librar a Jonás, porque antes de que lanzaran a Jonás empezaron a lanzar, ¿verdad? A lanzar las cosas. Quiere decir que cuando hay un pecado oculto en la vida, cuando hay un pecado oculto en la vida del hombre y la mujer, se cumple lo que dice en Proverbios 28:13, que el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero no misericordia de perdón, sino de despojo de todo lo que tiene, porque ya está en pecado, hay necesidad de castigar aquel pecado, pero la misericordia que alcanza es de que no va a tirar, no va a desvaciar su barca, no va a desvaciar su casa, no se va a despojar de lo que Dios le ha dado. Pero cuando el hombre reconoce que le ha fallado a Dios, la mujer reconoce que le ha fallado a Dios. De otra manera, el viento sopla, el viento y la tempestad golpean, vende una cosa y no sube, no prospera. En vez de prosperar, para abajo, para abajo y para abajo. Oiga, hermano, cuando los hombres habían demasiado la barca, le preguntaron, entonces, ¿qué vamos a hacer contigo si tú eres el culpable? Arrójenme al mar y el mar se va a tranquilizar. Con solo arrojarme al mar, el mar se va a quebrar. No querían, ¿verdad? No querían. Ya le digo, así habrán hermanas, como hermanos también, tal vez viviendo en fornicación, tal vez viviendo un adulterio, viviendo un pecado que realmente es de muerte, pero la vergüenza realmente como que no querer declararlo aparenta. Hay quienes que tal vez nos han cortado de la comunión, pero por no decir un pecado original por el cual cayeron, hay quienes se emborrachan, hay quienes hacen otra cosa con tal de que por él lo corten, pero la tempestad y el mar no calmarán, no cesarán hasta que aquel realmente declare. Le voy a leer una frase, por ejemplo, otro salmo. Miremos el Salmo 107. Oigan lo que muestra aquí. Si no saca ese Jonás en el corazón de la vida, el mar sigue agitando, el mar y la tempestad golpean la vida, vienen y golpean y golpean y golpean. No hay necesidad de experimentar eso según la palabra del Señor. Oigan lo que el Salmo 107, yo hablo lo que dice
28, 29, 30. Entonces clama a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. La aflicción es sinónimo de una tempestad, de un mar agitado en la vida. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y oigan, hermano, y así los guían al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para consigo de nosotros. Aparte de que usted entre en el propósito de Dios, ¿verdad? Le dijeron a Job le dijeron: yo deseo que Job sea probado ampliamente. Bueno, usted y yo podemos entrar en el propósito de Dios, pero le voy a decir de que si realmente es el plan, el deseo de Dios, que realmente seamos probados de esa manera, una bendición vendrá. ¿Por qué? Porque hay un puerto donde realmente el hombre va a desembarcar y hallará un bien, una bendición, un favor de Dios. Pero cuando es un pecado, el hombre en vez de hallar un buen puerto, desvacía su nave, se va quedando sin nada. Pero hermanos amados en el Señor, el mar como la tempestad no se van a agitar así por así. Ellos ejecutan la palabra de Dios, cumplen lo que Dios les manda, bien sea de que esté viviendo un tiempo de angustia, de aflicción. Nosotros venimos y nos miramos de pies a cabeza y decimos: bueno, Señor, mi vida la conoces, has examinado y